Chicos, buenas tardes. Les saluda el licenciado C.F. Cruz Melo Ríos, docente de matemáticas de la institución educativa Julio Centello. En esta ocasión vamos a desarrollar la sesión de la semana 3 de matemáticas de Aprende en Casa. Bueno, esta sesión que como ustedes ya van a revisar corresponde a lo que viene a ser teoría de exponentes. Como una parte introductoria a la teoría de exponentes nos plantean resolver un problema y nos dan un par de preguntas, ¿no?, sobre este problema. Se trata sobre el crecimiento exponencial que tienen las bacterias en un medio normal. Aquí podemos apreciar el problema, ¿no? Dice, las bacterias se reproducen exponencialmente de modo que son capaces de colonizar de forma rápida un medio normalmente vacío, lo cual es muy útil en caso de las bacterias beneficiosas. Sin embargo, esta vez se prueba eliminar una bacteria nociva, tratando con antibióticos un cultivo de laboratorio. Si la acción de la bactericida es eficiente, la disminución es exponencial y afecta a la cantidad de bacterias multiplicado por una potencia menor que la unidad. El técnico del laboratorio calcula 65.536 bacterias al inicio del experimento y nota que cada día que pasa disminuye la mitad de las bacterias. Consideran eliminar cuando queda menos del 1% de las bacterias. A ver, acá hay que entender algo, ¿no? La mitad disminuye la mitad. La mitad de matemática podemos representarlo como un medio. Y ahora, ¿cuál es la mitad de un medio? Un cuarto. ¿Cuál es la mitad de un cuarto? Un octavo. ¿Cuál es la mitad de un octavo? Un 16avo. Eso debo tener en cuenta. Aquí yo debo encontrar un patrón que explique este crecimiento, ¿no? Entonces, algo que va a venir después es que debe estarlo haciendo, ¿no? Un medio a la 1. Un medio elevado a la 2. Esta expresión me da un cuarto. Esta expresión elevado al cubo me da un octavo. Esta expresión elevada a la cuarta me da un 16avo. ¿Y esta expresión elevada a la quinta qué me dará? Ya me dará 1 sobre 36avos. Y así sucesivamente. Esto es algo que debo comprender, ¿no? Más adelante vamos a formalizar todo lo que viene a ser la parte de las fórmulas básicas sobre la potenciación, ¿no?, que corresponde a teoría exponente, ¿no? Pero esto debe entender para poder resolver este problema puntual, ¿no? Un medio, la mitad de un medio, que sería un cuarto, pero lo puedo representar de esta manera. La mitad de un cuarto es un octavo, pero lo puedo representar de esta manera. La mitad de un octavo es un medio a la un cuarto, que sería 1/16avo, ¿no? Y así sucesivamente. Pasamos a responder la pregunta. Ustedes van a tener que llenar la ficha, esta ficha que tienen ahí. Le van preguntando, ¿no? Comprendemos el problema, ¿no? Voy llenando. Estas son preguntas puntuales, ¿no?, sobre comprensión del problema. Por ejemplo, ¿cuántas bacterias hay al inicio y todas esas cosas, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Y hay, por ejemplo, hay una pregunta también que me dice en el texto: ¿cuál de los siguientes diagramas utiliza para organizar los datos y visualizar la cantidad? ¿Ya? ¿Cómo yo organizo los datos? En este caso me conviene organizar los datos haciendo un diagrama tabular. Entonces voy a hacer una tabla, en otras palabras. Voy a construir una tabla. Entonces, vamos a llenar nuestra información. Día transcurrido. Día transcurrido, cantidad de bacterias. Cantidad de bacterias. Cantidad de bacterias. A ver. No es lo mismo que decir al principio que decir el primer día, ¿ya? El principio generalmente en matemática lo representamos con el día 0. En este caso, el primer día es el día 1. O
sea, el día que se aplica el medicamento. Segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, ¿no? Y así sucesivamente puede haber más días, ¿no? La pregunta es, en el tercer día y en el quinto día, ¿qué cantidad de bacterias va a haber aplicando este tratamiento, ¿no? Para disminuir la cantidad de bacterias? O sea, en este día, en el tercer día y en el quinto, ¿cuántas bacterias va a haber? Entonces yo me voy a ayudar de este diagrama tabular para poder responder, ¿no? Ahora, debo construir acá de una manera que me ayude a entender, ¿no? Al principio hay 65.536. Esa es la cantidad de bacterias que hay al principio, 65.536. ¿Ya? Voy a completar de esa manera esta tabla. 65.536. Repito. Repito para todos los casos. Y así sucesivamente se va a ir hasta el día que me piden. Bueno, acá le estoy haciendo hasta el quinto día porque en la pregunta 1 me piden para el tercer y quinto día, ¿no? Pero si me piden 4 días yo puedo ir ampliando, ¿no? Ahora, en el primer día va a disminuir en la mitad. ¿Ya? Eso es importante. La mitad yo lo voy a representar por un medio. Esto es la mitad. Si esta expresión lo multiplico por un medio, me da la mitad. ¿Cuál es la mitad de la mitad? Un cuarto. Esta expresión lo multiplico por un cuarto. Pero ya hemos dicho, ¿no? Que un cuarto yo lo puedo expresar como 2, un medio elevado al cuadrado. El siguiente día me va a representar la mitad del día anterior, que viene a ser un octavo. Y esto yo lo puedo representar como un medio al cubo. El siguiente día es la mitad del día anterior, o sea, la mitad de un octavo, un 16avo. Pero esto lo puedo expresar como un medio a la cuarta. El quinto día me va a representar la mitad del día anterior, que sería 1 sobre 32. 1 sobre 32. Pero esa expresión yo lo puedo expresar de la siguiente manera. 2 elevado a la 5. Yo acá debo de descubrir, ¿no?, cuál es el patrón que explica, ¿no? Fíjate. Día 5, exponente 5. Día 4, exponente 4. Yo debo descubrir ese patrón. Día 3, exponente 3. Día 2, exponente 2. Día 1, exponente 1. Fíjate, si yo le pongo exponente 1, sigue siendo un medio. Porque el 1 no le afecta a la base. Profesor, ¿y qué sería el primer día? Ya también viene a ser un medio elevada a la 0. Usted debe comprender que todo número elevado a la 0, con la excepción de que sea 0 en la base, me da 1. O sea, en otras palabras, este es 1. 1, por esta expresión, que va a quedar el mismo número, que sería 65.536. ¿Ya? Por favor, todo esto es 1. ¿Ya? Toda esta expresión elevado a la 1 me sale un medio. ¿Sí? Un medio significa la mitad. ¿Cuánto es la mitad de 65.536? Viene a ser 32.768. La mitad de... lo pueden trabajar obviamente con calculadora, ¿no? Este es un tema que te puedes apoyar con la calculadora. Ahora, ¿qué significa esta expresión? Significa, yo lo resuelvo, significa un cuarto. Quiere decir que esta expresión entre 4. ¿Ya? Quiere decir que todo es 65.536 entre 4. Eso me está diciendo. Entonces esa expresión entre 4 me sale 16.384.
364. Y así voy a hacerlo. ¿Esto qué significa? Un octavo. Entonces quiere decir que esta expresión entre 8. Entonces si yo divido entre 8, me va a quedar 8192. ¿Esto qué significa? Un medio elevado al cuarto significa 1 sobre 16, ¿no? 1 entre 16. Quiere decir que esta expresión voy a dividirlo entre 16. Si yo lo divido entre 16 me sale 4096 bacterias. ¿Esto qué significa? Si yo lo resuelvo, significa 1 sobre 32. Quiere decir que esta expresión se va a dividir entre 32. Si yo lo divido, me sale 2048. 2048. A ver, otra manera más práctica de resolver es que yo saque la mitad del día anterior. La mitad de 65.536, esto es su mitad, 32.368. A esta expresión le saco la mitad. A la anterior le saco la mitad, a la anterior le saco la mitad y así podría completar de una manera más rápida la tabla, ¿no? Si no, lo que pasa es que como lo queremos llevar a teoría de exponentes, estamos aplicando, digamos, estos algoritmos, ¿no? Pero yo podría hacerlo de una manera más práctica, sacarlo la mitad de lo anterior, ¿no? De esa manera completo mi tabla. Entonces, si queremos responder la pregunta 1, respuesta de la pregunta 1. En el problema, me refiero al problema, porque en el problema hay pregunta 1 y pregunta 2 en el problema. Entonces, ¿cuántas bacterias quedan al tercer día? Entonces, en el tercer día, ¿no? En el día 3 hay, me fijo, en el día 3 hay 8.192 bacterias. Eso hay en el día número 3. Y en el día número 4, hay, ¿ya? En el día número 4 hay, perdón, me pregunta para el día 5, ya me estoy emocionado. En el día número 5 hay, me pregunta para el día 5. Entonces yo me fijo en mi tabla, día 5, ¿cuánto hay? 2048, la pongo acá. En el día 5 hay 2048 bacterias. Y de esa manera respondo la pregunta número 1 del problema. Por favor, chicos, estoy respondiendo pregunta 1 del problema y pregunta 2 del problema. El procedimiento también ahí te sueltan una pregunta, ¿ya? Y eso ustedes lo van completando, ¿ya? A continuación voy a responder la pregunta 2 del problema. ¿Ya? Pasamos a la pregunta 2. Esto que estoy guardando viene a ser la respuesta de la pregunta 1 del problema. ¿Ya? Pasamos a la pregunta número 2. Bien, la pregunta 2. En la pregunta número 2, ¿puede considerarse eliminar las bacterias en una semana de tratamiento de solución? A ver, ¿qué significa que las bacterias estén eliminadas en este caso? A ver, para considerar que las bacterias estén eliminadas en el 7º día, quiere decir que yo debo ampliar esto, día 6, día 7, en el día número 7, esto corresponde al día 6, día 7. El número de bacterias que me queda aquí debe ser menor a ¿qué? Debe ser menor al 1% de la cantidad de bacterias que hay en total. Debe ser menor a la cantidad de bacterias que hay en total. Menor al 1%. Quiere decir que esta expresión que me sale acá debe ser menor que el 1% de la bacteria. A ver, lo que va a salir aquí, ¿ya? Debe ser menor al 1%. Entonces, el 1% a veces lo podemos entender de esta manera, ¿no? 1% del total. ¿Cuánto era el total? 65.536. ¿Qué significa el operador porcentaje?
Este operador porcentaje significa que a una cantidad va a ser dividida entre 100. ¿Ya? Pero va a afectar hasta la cantidad total de bacterias. ¿Ya? ¿Qué significa dividir entre potencias de 10? Significa que por cada cero voy a agregar decimales, ¿no? Como acá tengo un par de ceros, es decir que en mi respuesta voy a agregarle 2 decimales. O sea, quiere decir que el decimal debe corresponderle ahí, en esta cantidad, ¿no? Entonces acá debe salirme, si yo resuelvo esta parte del porcentaje, debe salirme 6.655,36, ¿no? O sea, quiere decir que el 1% de 65.536 es 655,36, ¿no? Quiere decir, si acá me sale un número menor que esta cantidad en el día 7, quiere decir que yo puedo considerar que las bacterias han sido eliminadas. Entonces yo necesito saber qué número está acá. Si es menor que esto, entonces puedo decir que en el día 7 se han eliminado las bacterias. Si no, voy siguiendo para saber en qué día se eliminan las bacterias. ¿Ya? Entonces, por favor, seguimos. Entonces vamos para el día 6 y el día 7. ¿Por qué lo pongo día 7? Porque me dicen, que en la pregunta 2 me dice, si en una semana de tratamiento se pueden eliminar las bacterias. ¿Ya? Entonces por eso yo estoy trabajando hasta el día 7. ¿Ya? Porque solamente me hablan de la semana. ¿Ya? Entonces voy a seguir el mismo proceso, ¿no? Entonces voy completando. Para no confundirnos con los números. Voy completando. Entonces 65.536. 65.536. Entonces acá va a ser multiplicado por un número menor que la unidad, ¿no? Nos hemos dado cuenta que la base siempre es un medio en todos los casos. Lo que pasa es que el exponente va cambiando, ¿no? En el día 5 le corresponde el 5. En el día 6, exponente 6. En el día 7, exponente 7. Ahora, ¿qué sucede? Yo me he dado cuenta que cada día va a tener la mitad del anterior, ¿no? Porque esta cantidad es la mitad de 4.096. Quiere decir que en el día 6 va a ser la mitad del día 5. Entonces simplemente voy a sacarle la mitad a esa expresión, que vendría a ser 1024. Quiere decir que en el día 6 yo tengo 1024. Ahora me doy al día 7, que viene a ser la mitad de ese día, que sería 512. Fíjate, en el día 6 yo tengo 500, perdón, en el día 7 yo tengo 512. Acá me salió 512. Si este número es menor que el 1% de las bacterias que tenía al inicio, el 1% de las bacterias del inicio tendría que ser 655,36. Si este número es menor, yo considero que las bacterias han sido eliminadas. Entonces voy a responder la pregunta número 2 del problema. Respuesta 2 del problema. Bueno, podemos reforzar leyendo la pregunta, ¿no? ¿Puede considerarse eliminadas las bacterias en una semana de tratamiento? Respondo sí. Sí. Sí, ya que tengo 512 bacterias en una semana. Y es menor, bueno, y es menor que el 1%, del total de bacterias, ¿no? De 6.536. Claro, la idea también es justificar la respuesta, ¿no? O sea, si bien es cierto, la pregunta es si se considera que se eliminó la bacteria, uno dice sí, ¿no? Pero ya con esto justifico, ¿no? ¿Por qué? Ya que se tiene que 532 bacterias es menor que
el 1% del total. ¿No? Esto lo demuestra, ¿no? Entonces, de esa manera, he respondido las preguntas 1 y 2 del problema, ¿no? Muchas gracias.